tiene que ser administrado justamente en un criterio, señor, de balancing, de tratamiento adecuado e imparcial de ese conflicto de intereses. Y lo peor aún, señor, que no puede ser todavía planteado desde un criterio en que algunos ministerios deciden todos siendo a la vez juez y parte y en el fondo desatendiendo la necesidad de protección de los recursos naturales, el hábitat y la riqueza que debe preservar en la naturaleza nuestra viabilidad como el país. Y por ejemplo, señor, el uso de información privilegiada o de conflictos de intereses, cuando determinadas autoridades de un sector del Estado tienen vínculos con empresas, por ejemplo, en materia de tala, de bosques y de no preservación del interés del recurso hidrobiológico, de los recursos agroforestales. Por eso, señor, yo apoyo este proyecto y pienso, señor, que en el Consejo Directivo del SENACE deben incorporarse el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y el presidente de la Asamblea Nacional de Municipalidades, porque hay un criterio, señor, georreferenciado territorialmente, que la autoridad vinculada al sector y a la defensa de los recursos en cada ámbito geopolítico referenciado debe también tener una presencia, señor, y un punto de vista en materia de los estudios de impacto ambiental. Gracias, señor. Bien, el congresista Pérez Tello, luego el congresista Ceballos. Sí, presidente, muchas gracias. Yo creo que este es un tema que se ha venido discutiendo no solamente en las comisiones que ya han emitido su dictamen, sino también en los foros interesados en materias medioambientales. Yo solamente quiero dejar constancia de dos preocupaciones a partir de este proyecto de ley, que al acumular los dos dictámenes ha recogido lo señalado por la congresista Mendoza. Me parece que es importante mencionar lo que era la necesidad de establecer plazos y no simplemente una buena voluntad de implementación en el largo aliento. Por eso es que saludo la incorporación de que el proceso de implementación del SENACE se reconoció en la primera disposición complementaria. Lo que señale son plazos y etapas para que esto se cumplan, porque si no lo que tendríamos es una norma más que no tiene capacidad de ser ejecutada ni capacidad de exigir su cumplimiento por parte de quienes fiscalizamos. Pero me preocupa, presidente, y es de lo que quiero dejar constancia, el trámite que debiera ser similar a nivel de los gobiernos regionales. Es decir, esto se va a aplicar para grandes proyectos nacionales o que suponen más de una región. Pero ¿qué sucede con la implementación de estudios de impacto ambiental que garanticen los estándares a nivel de las regiones? Eso es un tema que no se pudo absolver con este proyecto, pero que queda como tarea del legislativo, porque en realidad lo que estamos encontrando es gobiernos regionales que no garantizan en los proyectos que tienen una zona dentro de la región el debido cuidado y respeto al medio ambiente. Eso no significa, presidente, ni mucho menos que estemos en contra de las inversiones, al contrario. Yo ratifico que la única forma justa de distribución de la riqueza es el trabajo y que el trabajo se consigue a partir de la inversión. Pero esta inversión no debe y no puede violentar ni derechos humanos ni medio ambiente, presidente. Con esa salvedad, la bancada va a respaldar esta posición. Muchas gracias. Muy bien, congresista Ceballos. Presidente, gracias. De forma bastante didáctica ha explicado el congresista Andrade la sustentación de este proyecto de ley. Sin embargo, no podemos liberarnos de temas coyunturales, ¿no? En principio, creo que es innegable la serie de conflictos medioambientales que han suscitado en estos últimos meses en el país, especialmente en el tema de Cajamarca, ¿no? Y creo que una circunstancia que incitaba este tipo de actitudes es justamente esta complejidad, este enmarañado en que está sumida la parte normativa y especialmente la parte técnica, ¿no? Hay regiones, por ejemplo, a la cual yo represento, Moquegua, casi el 90% de la geografía de la región de Moquegua está sujeta a denuncios mineros, ¿de acuerdo? Y de otra parte, es responsabilidad de los gobiernos regionales acudir a dos instrumentos técnicos: zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial. En el esquema que nos ha descrito el congresista Andrade nos dice: ¿quién paga los estudios de impacto ambiental? La empresa interesada. ¿Quién los ejecuta? Quien selecciona a la empresa interesada. Y peor aún, si se trata de una actividad minera, ¿quién aprueba los estudios de impacto ambiental? El Ministerio de Energía y Minas. ¿Y para qué está entonces el Ministerio de Medio Ambiente? Entonces, creo que en esas circunstancias resulta bastante aceptable que se proponga este tipo de normativas, correctivas obviamente. Pero esto no nos permite pasar por alto dos deficiencias que quiero enfatizarlas porque ya han sido puestas de manifiesto. En primer lugar, lo establecido en el artículo 1, inciso 3. Dicen: salvo los estudios de impacto ambiental detallados que expresamente se excluyan por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Es decir,
determinados proyectos a criterio del Poder Ejecutivo van a ser excluidos del criterio de este ente especializado. Es decir, sobre el criterio técnico finalmente va a primar el criterio político. No, si estamos intentando construir un marco normativo, correctivo, creo que todo proyecto debe estar sumido en la competencia de este órgano y no dejar espacios liberados que a criterio discrecional desde el ángulo político pueda decir este sí y este no. En este sentido, mi sugerencia, congresista Andrade, es que se excluya esta excepción. La segunda observación que formulo, presidente, es en el artículo 6 en cuanto a la constitución del Consejo Directivo. Creo que el intento es importante e interesante, ¿no? Porque se le da una dimensión multisectorial. Pero acá una institución de vital importancia en el país es el tema del Ministerio de Cultura. No está siendo tomado en cuenta. Pero peor aún, y esto quiero traerlo a colación a lo manifestado inicialmente, en absoluto se va a tomar en cuenta la participación y el parecer de lo que son los gobiernos regionales. A mí me parece más que prudente y necesario incorporar acá a la Asamblea de Gobiernos Regionales. ¿Por qué? Porque la actividad minera especialmente está sectoralizada en espacios geográficos específicos. Y obviamente, si usted le entrega la responsabilidad de zonificar, mire, en buen castellano, ¿qué es la zonificación o el ordenamiento territorial de una región? Es el uso más idóneo de los espacios físico-territoriales. Si yo, gobierno regional, digo, acá se desarrolla actividad minera, acá se desarrolla actividad agrícola, y obviamente, como es gran minería y no es mi competencia, decide el gobierno nacional, entonces, ¿para qué ordeno? ¿Para qué la norma vigente me obliga a proponer estos instrumentos técnicos cuando finalmente yo no acudo, no participo en la toma de decisiones? En ese concepto propongo yo al presidente de la Comisión de Economía que recoja esta segunda observación, de que en el artículo 6 sea incorporados el Ministerio de Cultura y especialmente lo que es la Asamblea de Gobiernos Regionales. Es todo, presidente. Muy bien, congresista Remarache. Gracias, presidente. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, es una buena reforma del Estado que hay que apoyar. Ya era tiempo de darle la institucionalidad debida al Ministerio del Ambiente, que lleva 4 años de creado, en temas que seguían siendo de un manejo débil como sector. Creo que es darle las competencias que realmente le corresponden. Creo que es importante que se acumulen los dictámenes de la Comisión de Pueblos Andinos de los proyectos de ley 77-2011, el proyecto de ley 180-2011, el proyecto de ley 593-2011 y el proyecto de ley 838-2011, que se refieren al tema y que no contradicen en nada lo que acá se está proponiendo. Quiero incidir también, presidente, en que se elimine el numeral 1.3 del artículo 1, en el que manifiesta salvo, o sea, da una salvedad, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Esa salvedad es para que se haga lo contrario del espíritu de la norma, de tener un proceso de evaluación en el Ministerio del Ambiente, en esta entidad que se va a crear llamada SENACE. Hay que eliminar del texto final esa parte de la salvedad, salvo los estudios de impacto ambiental detallados que expresamente se excluyan por decreto supremo por el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Entonces, el Consejo de Ministros, por una presión del poder minero, por una presión mediática, van a tirar por la borda todos los estudios técnicos que haga este equipo de trabajo. No tiene sentido. Entonces, ¿para qué aprobamos esta norma? Pido que los responsables, el presidente de la comisión de este dictamen, acoja este pedido para apoyar con nuestro voto. No podemos dejar que este tema se politice. Hay que dar respuestas técnicas. Cuando nosotros hemos cuestionado el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga,
y estuvo hace 2 días en el Congreso, en la Comisión de Energía y Minas, los funcionarios de la Ñumo, no sabían qué responder científica y técnicamente. ¿Por qué? Porque habían escrito barbaridades y pasaron por agua caliente el estudio de impacto ambiental, porque el funcionario que formula el estudio también pasa a ser funcionario del Estado para evaluar su propio estudio. Increíble. Dele tiempo para concluir. Presidente, que debemos eliminar este inciso 1.3 del artículo 1 y también modificar el literal I de la tercera etapa de la disposición complementaria final por el siguiente texto: aprobar el cronograma de transferencia de funciones hacia el SENACE, asumiendo el plazo improrrogable de 2 años para la culminación de la misma. Si no le fijamos un plazo improrrogable, esto va hasta el próximo gobierno y no se transfiere absolutamente nada. Y por último, presidente, en disposiciones complementarias, anotar lo siguiente, que no... A ver, concluya, congresista Rimarosi. Concluyo, presidente. En una disposición complementaria, que no se aceptarán a funcionarios de las empresas mineras para que trabajen en el SENACE y en el Ministerio del Ambiente hasta después de 5 años, porque si no, al día siguiente están ya de funcionarios del Estado aprobando los intereses de las empresas privadas que, como es sustentado en el caso del proyecto Conga, nos pasaron gato por liebre con la aceptación de los funcionarios del Estado. El Estado no existe en ese proyecto. Con el SENACE sí existe el Estado, con un criterio, con un estudio técnico, que así debe ser. Por lo tanto, presidente, con estas observaciones, yo pido de que se pase a un cuarto intermedio, se mejore las cosas que se han manifestado de buena voluntad de diferentes congresistas y entonces aprobemos algo bueno en esta reforma importantísima del Estado. Muchísimas gracias, presidente. Congresista Johnny Cárdenas. Gracias, presidente. En realidad el SENACE es un proyecto que ya ha sido implementado en algunos países de Latinoamérica, no es nuevo. En nuestro país, por alguna razón, esta no ha sido implementada, pero yo creo que el día de hoy se está discutiendo y además creemos que se va a implantar este proyecto SENACE. Esta propuesta del Poder Ejecutivo, en realidad, es producto de la política ambiental que ésta tiene y nosotros creemos que busca tener un rol fiscalizador y no solo eso, tener una función reguladora. Al respecto de este proyecto, quisiéramos nosotros mencionar algunas bondades que ésta tiene respecto a su función. Respecto a su función principal, está orientada básicamente a la aprobación y fiscalización de los EIAs. Creo que todos los congresistas han coincidido que esto es fundamental, que lo haga una institución que sea autónoma y no sea juez y parte como lo ha sido el Ministerio, en este caso de Energía y Minas. También genera una nueva relación entre los inversionistas y las comunidades, es decir, se busca generar una confianza para así evitar los conflictos sociales que ya los hemos tenido permanentemente. Pero también, señores congresistas, el SENACE como un organismo público descentralizado busca promover, en este caso, la simplificación administrativa a través de una ventanilla única. Yo creo que también es algo que se debería de valorar en este proyecto por todos los congresistas. Buscaremos en este caso poner oposición a la opinión de algunos de los congresistas que mencionaban que se generaría un cuello de botellas y no es cierto. En realidad, en la región Junín
algunas empresas mineras que estarían laborando pues alrededor del lago Chinchaycocha. Hasta la actualidad no han sido aprobados sus proyectos de ella y están a cargo de esta institución que hemos mencionado. Entonces, de esta manera, esta ventanilla única buscaría que se puedan simplificar los procedimientos administrativos y de ese modo incluso eliminando algunas barreras de ingreso para los inversionistas que quisieran generar más empleo y explotar de manera responsable nuestros recursos. Por otro lado, señores congresistas, a través de usted, presidente, el día de hoy han mencionado que se deberían de eliminar, en este caso, el 1.3 del proyecto, pero nosotros quisiéramos que se pueda considerar esta y que continúe de igual manera. ¿Por qué? El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo considera lo siguiente: es una excepción a la regla general de competencia del SENACE respecto a los EIAs detallado, por lo que se entiende que se debe establecer únicamente, de manera excepcional y debidamente sustentada por el sector que requiera su aplicación, respondiendo criterios técnicos debidamente fundamentados por el sector proponiente. Es decir, es una medida excepcional a una solicitud por el sector correspondiente y debidamente justificada. Por otro lado, se debe de tener en consideración que esta excepción no exime a ningún proyecto de la evaluación del estudio de impacto ambiental. Por el contrario, deben de cumplirse estas exigencias. En caso sea aprobada, como ya hemos mencionado, esta debe ser más rigurosa incluso. En este sentido, el estudio de impacto ambiental corresponde a que se puedan, de cierto modo, fortalecer en esta instancia y en esta excepción mediante un decreto supremo. Asimismo, la aplicación de dicho supuesto no limita las facultades de supervisión que corresponden al Ministerio del Ambiente como rector del CIA respecto a la evaluación que efectúe el sector correspondiente, lo que le permite emitir opinión técnica de oficio sobre el procedimiento de certificación ambiental y requerir a la autoridad competente su adecuación y sujeción a los lineamientos, normas y demás dispositivos del CIA. En otro sentido, si existen proyectos de magnitud que necesitan la presura del tiempo, en este caso inversiones importantes, y de repente esta unidad, por las limitaciones que pueda tener, no pueden aprobar de inmediato un EIA, yo creo que mediante esta posición del 1.3, el Poder Ejecutivo, excepcionalmente, a petición del sector, como ya habríamos dicho, ellos podrían aprobar mediante decreto supremo, es decir, eliminar una barrera de ingreso a las inversiones importantes que necesitamos en la actualidad, porque como ustedes saben, si nosotros no hacemos y eliminamos algunas barreras que limitan el ingreso de la inversión, el tren de la oportunidad de desarrollo de nuestro país se puede pasar por delante de nosotros. Entonces, esa es una consideración que se tendría que evaluar. Yo creo que es importante la responsabilidad ambiental, pero también es importante tener en consideración que las inversiones lleguen oportunamente a nuestro país. Respecto al plazo de 2 años que habrían mencionado algunos de los congresistas, si este es un proceso gradual, permanente de evaluación, yo no creo por qué es importante ponerle una fecha, porque cada uno de los sectores van a tener que evaluar de una u otra manera los EIAs que habrían presentado, y estas casi o cuasi aprobadas recién van a pasar en este sentido a este SENACE. Entonces, señores congresistas, creemos que establecer un tiempo sería perjudicial en todo caso. ¿Qué pasa si en los 2 años no se implementan o no se trasladan todas estas peticiones de IA a esta unidad o a este proyecto del SENACE? ¿Qué pasa? ¿Castigo, sanción? Bueno, no lo sé. En ese sentido, es un proceso, vuelvo a repetir, un proceso lento, es un proceso que tiene que seguir sus lineamientos y procedimientos administrativos para que de una manera más elaborada en su sector pueda pasar al SENACE. Yo creo que, presidente, el día de hoy es importante que se puedan aprobar este proyecto de ley,
porque ayudaría, como hemos dicho, a que puedan mejorar las relaciones de los inversionistas con la población. Nosotros en este sentido estamos a favor. Queremos las inversiones, pero también queremos evitar los conflictos sociales. En ese sentido, presidente, le agradezco la oportunidad. Congresista Valle. Muchas gracias, presidente. El Ministerio del Ambiente efectivamente fue creado con este fin. Nosotros de Pasco, que somos un pueblo minero, tuvimos mucha esperanza en que efectivamente sea de esa manera, cumpla una función muy importante de prevenir y de alguna manera prevenir estos grandes daños que ha causado la minería antigua. Ante ello, el pueblo de Pasco sigue teniendo estos problemas y creo que en coincidencia con muchos congresistas estamos de acuerdo. Es necesario la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, porque hoy más que nunca debemos cuidar lo que poco queda en algunas regiones y en otras regiones recién se inicia. Y con justicia se reclama que haya una responsabilidad social y ambiental. Y ante ello, creo que tiene que hacerse un trabajo técnico. Coincidimos totalmente que en el artículo 1, en el inciso 3, sea sacado este artículo donde da de alguna manera facultad al Consejo de Ministros de decidir si es que se aprueba o cómo se apruebe un estudio de impacto ambiental. Ante ello, señor presidente, en Pasco hoy día se están trabajando ampliaciones de labores mineras y quizás, como hemos escuchado, por una necesidad de seguir dinamizando la economía, podamos tomar una decisión política, pero lamentablemente hace tanto daño y no lo solucionamos luego. Por todo ello, señor presidente, pido también y me sumo a que, como ha dictaminado la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, sea esa la misma forma que pueda ser aprobado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, habiendo concluido finalmente, al congresista Bogataz. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería pedirle, por favor, al presidente de la Comisión de Economía que si puede precisar qué entendemos por autoridades sectoriales, porque en principio se crea un consejo directivo, se crea una jefatura, se crean unidades de dirección, pero por ahí aparecen las autoridades sectoriales que tienen prácticamente un poder absoluto, previo y posterior, tanto en opinión técnica, evaluación y todo. Entonces yo, de primera impresión, me estaría esto significando que estamos creando un sistema que realmente va a seguir en el mismo mecanismo que tenemos ahora, que la autoridad sectorial del Ministerio de Agricultura determinará lo que tiene que ser y el SENACE será, digamos, la institución que dará la cara, pero quien evalúa, quien firma, quien decide sigue siendo el mismo sector. Entonces, ¿para qué creamos el SENACE si todas las facultades están en la autoridad sectorial? O sea, ¿cuál es el sentido de crear esto si dejamos todas las autoridades en todas las facultades? Y después hay un tema puntual en la disposición complementaria transitoria. Yo le pediría al presidente si me puede atender un segundito. Congresista Andrade, le voy a pedir por favor si me puede atender. En la disposición complementaria transitoria, en el segundo párrafo, establecen que con decreto supremo van a fijar qué normas están vigentes y qué normas no están vigentes en temas ambientales en el país. Discúlpenme, pero eso es una aberración jurídica. Un Congreso que se digne de ser un Congreso de la República no puede aceptar una norma de esta magnitud donde dices tú que delego a decreto supremo que sigan. Pongamos acá delegación de facultades, pero no hagamos una cosa. Si queremos delegar facultades para que determinen qué norma está vigente y qué norma no está vigente, hagámoslo, pero no podemos hacerlo bajo esta fórmula, porque después con decreto supremo te van a eliminar, modificar o simplemente declarar leyes que ha dado este Congreso de la República, y ese no es el sentido de nuestra Constitución y no es lo que la Constitución reserva para el Congreso de la República. Yo quisiera... ¿Perdón? Gracias. Yo, por favor,
yo le pediría al congresista Andrade si nos puede aclarar quiénes son las autoridades sectoriales, porque si fueran los ministros diría los ministros, si fueran los viceministros diría los viceministros, pero tenemos un término genérico, autoridades sectoriales. Entonces una autoridad sectorial determinará, no lo sé, o sea, puede, y entraríamos en un permanente conflicto con este organismo que todos esperamos sea la solución definitiva para que en el Perú todo el tema medioambiental sea solucionado de una forma correcta, que pueda proporcionar tranquilidad a las comunidades nativas, a las comunidades campesinas, a la ciudadanía en general, que eso es lo que todo el pueblo está esperando de esta norma. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Casio Guaire. Muchas gracias, señor presidente. Definitivamente, esta ley de creación de Servicio Nacional de Certificación Ambiental es una necesidad para poder fiscalizar todos los problemas ambientales que tiene nuestro país. Creo que nadie se opone desde ese punto de vista. Sin embargo, señor presidente, hay algunos temas en los cuales se tiene que aclarar, como por ejemplo, que implica que el MINAM será juez y parte en la fiscalización y promoción de proyectos de inversión, al tener a su cargo la aprobación de ella mediante SENACE, y luego nuevamente desarrollar la fiscalización, mejor dicho, ellos mismos. O sea, esto creo que debe dejar claro, y estoy seguro si aclarando este punto, la mayoría de nosotros vamos a estar de acuerdo. Algunos dicen, bueno, pero esto no podría ser así, ya que SENACE no tiene a su cargo la promoción de los proyectos de inversión. Sí, pues, pero de todas maneras sigue siendo o quedando en la misma, en este caso yo considero que será el Ministerio de Energía y Minas. Y por otro lado, señor presidente, después de analizar y evaluar bien este 1.3, o sea, del primer artículo, el otro detalle también es que en el Consejo Directivo de SENACE definitivamente no se está tomando en cuenta fundamentalmente a nuestros gobiernos regionales, locales, donde es el lugar donde se encuentra prácticamente las mineras o los lugares de extracción minera. Yo creo que ahí también se debe considerar al representante de los gobiernos regionales, igualmente al representante de los gobiernos municipales. Teniendo en cuenta esos dos puntos, señor presidente, consideramos de que es necesario aprobar esta ley. Muchas gracias. Bien, congresista Pari. Congresista Belaunde. Yo quisiera referirme a este tema que se menciona, juez y parte. Y se considera, en este caso, al Ministerio de Energía y Minas como juez y parte. Eso es un concepto radicalmente equivocado, que ha sido introducido, yo diría, en forma interesada. Ningún ministerio es juez y parte, porque una de las funciones que tiene el Ministerio de Energía y Minas con relación a la minería, los hidrocarburos y la electricidad, es supervisar y fiscalizar las actividades y hacer que se cumpla la ley. Y la función de promoción de la inversión la tiene el Estado en general, la tiene el presidente Humala, que en Portugal ha invitado a los inversionistas portugueses, no sé si habrán ahora, porque Portugal es un país en extrema crisis económica, para que vengan a invertir al Perú. Entonces, con esa misma lógica, vamos a decir que la Presidencia de la República, cuando propone inversiones, en este caso extranjero, o estimula o promueve, entonces se convierte en juez y parte. Yo creo que este es un concepto del que se está abusando
en demasía y está verdaderamente creando una confusión en el público. Ahora bien, el congresista Bugatá se ha referido a que por decreto supremo, en una de las disposiciones transitorias de este proyecto, se estaría facultando al Poder Ejecutivo a determinar en relación con estas normas cuál está en vigencia y cuál no le está. Evidentemente ahí hay un exceso. Tiene razón el congresista Bugatás. El Poder Ejecutivo no puede determinar qué leyes están en vigencia y cuáles no están. Para que concluya, congresista, esta interrupción. Que debe realizar el Poder Legislativo. Y en todo caso, quien determina la vigencia o no vigencia de una ley en un caso concreto de disputa es el Poder Judicial. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Pari. La congresista Verónica está pidiendo una interrupción. Congresista Mendoza. Gracias, presidente. Gracias, congresista Pari. Presidente, es cierto que en teoría todos los sectores del Estado deben cumplir con el marco normativo vigente y a su vez promover la inversión y a su vez garantizar el respeto de los derechos en cuanto a medio ambiente y a salud. Pero también es cierto, y eso no lo podrá negar nadie, que los sectores como el sector energía y minas son medidos, evaluados y fiscalizados en función de cuánta inversión promueven, tanto por la ciudadanía como por organismos como el Congreso de la República. La prioridad del Ministerio de Energía y Minas, por poner un ejemplo, es promover la inversión minera. La prioridad del sector ambiente es garantizar el respeto de los derechos ambientales, el respeto de los derechos a la salud, el respeto al derecho a un ambiente sano. Y es en función de eso que se mide y se evalúa su eficiencia. Por eso es importante que sea el Ministerio del Ambiente, sea el sector encargado del tema ambiental que se encargue de la certificación ambiental. Por eso es que hablamos de juez y parte. Gracias, presidente. Bien, congresista Pari, falta el congresista, luego el congresista Mesías, y luego vamos a suspender el debate para continuar. Congresista Pari. Muchas gracias, señor presidente. Creo que la vida en nuestro país nos ha dado muchas lecciones. Cuando vamos y revisamos los conflictos sociales en el Perú, encontramos 72 latentes, 173 activos, un total de 245 conflictos en el país. Altamente preocupante. Cuando vemos qué tipo de conflictos, vemos que el sector minería tiene 64%, hidrocarburos 18% y los problemas de agua y demarcación territorial 18%. O sea, los datos y las cifras son fuertes. ¿Y cómo es que se ha venido abordando el tema? O sea, si bien es cierto, cada sector, y eso lo vemos cuando se presentan los ministros en la Comisión de Presupuesto, presentan indicadores. Y el indicador claro del Ministerio de Energía y Minas es incrementar la inversión. Y es totalmente claro, me parece bien, incrementar la inversión minera, aumentar la producción que existe en el país, y eso es su rol. Está bien, pero necesitamos, y creo que la práctica ha demostrado de que necesitamos un contrapeso que mire la cosa y que busque equilibrios en el país. Y la propuesta del SENACE es eso. ¿Cómo es que desde una mirada mucho más proactiva, mucho más leída de diferentes factores, hace que la cosa tenga que verse con mayor responsabilidad? Por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, la información del Ministerio de Energía y Minas y vemos cuáles son los equipos que revisan los estudios de impacto ambiental. De todo el personal, un 23% están en el CAS, un 14% nombrados, y el resto, el 63%, son contratados y totalmente autónomos. O sea, falta de especialización para ver los temas de los EIAs. En todo caso, ese tema tiene que ser superado en relación a la aplicación del SEACE. Es importante ver varios elementos en términos de EIA, cómo se hace el EIA, cómo se aprueba el EIA, quiénes participan en el estudio de impacto ambiental,
¿Quién evalúa el estudio de impacto ambiental? ¿Cómo se da la participación de la población local en la aprobación de ley ya? ¿O tienen o no tienen un rol? Recordemos que hemos aprobado la ley de la consulta previa. ¿Cómo es que se articula esta ley de la consulta previa con la situación de ley ya? Es un tema que es importante plantearlo y conversarlo. Y hay algunos colegas que han manifestado algunas preocupaciones en relación a la participación regional. Claro, cuando se dice que se aprobarán los proyectos de alcance nacional y multirregional. ¿Y los de carácter regional? ¿Cómo es de que solamente van a tener participación los representantes de los sectores y los gobiernos regionales, la mirada territorial que tienen las autoridades regionales, el estudio de ordenamiento territorial que con tanto esfuerzo se está impulsando entre las regiones? ¿Cómo es de que se articula con la lectura que se puede hacer en la aprobación de los EIAs? Son preguntas que es importante hacernos. Y cómo este esfuerzo positivo de generar un sistema nuevo que busque dar nuevas respuestas para el país, empiece a tomar también ese conjunto de preocupaciones. O sea, tenemos ahí preocupaciones en relación entonces a los temas regionales. ¿Cómo es que engarza lo regional con lo nacional? ¿Y cómo es que se engarza los elementos interregionales? ¿Y cómo es que se engarza los elementos inclusive legales que nosotros hemos aprobado con el tema de la consulta previa? Yo creo que son elementos que habría que estar tomando en cuenta dentro del debate y ver cómo es de que buscamos una coherencia en términos de la norma. Yo, en lo sustancial, la norma del SENACE es un gran avance, y un gran avance que tenemos que apoyarlo en forma conjunta, y eso no implica de que tengamos que hacer algunas observaciones y algunos niveles de análisis. Yo creo que sí hay que apoyarlo, yo creo que es una muestra de la voluntad política de superar todo un escenario de conflictos que lamentablemente ha estado sumergido en nuestro país. Es una muestra de una voluntad política de entender que en el país tenemos que construir una nueva minería, pero entendiendo de que debe considerarse claramente los elementos ambientales, los elementos también de orden social, porque hay que pensar que no es el estudio de impacto ambiental solamente, es el estudio de impacto ambiental y social, porque elaboran una línea de base ambiental y una línea de base social. ¿Y qué implica la línea de base social? Implica cómo es que una empresa minera en su punto cero encuentra las variables y los factores sociales dentro de una zona. Cómo está la educación, cómo está la salud, por ejemplo, antes de la intervención minera, y cómo es de que esto va variando con la presencia minera. Es un elemento que también se considera dentro de la evaluación, porque se llama EIAS, es con S+. Entonces, el aspecto ambiental y el aspecto social. Entonces eso es fundamental, yo creo que hay que tomar en cuenta para poder llegar a este tipo de análisis. Señor presidente, por excepción están viendo algunas interrupciones, yo no sé si es factible. Hay algunas interrupciones que están pidiendo por excepción, no sé si es factible. En todo caso, yo... Ya ve, congresista, por excepción, por la importancia del tema. Congresista Gamarra. Gracias, congresista Pari. Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad estamos ante un proyecto de ley que es bastante importante en la solución de algunos conflictos que se han presentado justamente a raíz de que muchas obras, muchos proyectos mineros, muchos proyectos de diversa naturaleza han sido contrapuestos con la percepción de la población que en muchos casos se ha opuesto. En esta oportunidad estamos ante un proyecto que crea un sistema nacional que tendrá por objeto aprobar estos estudios de impacto ambiental, y consideramos que además de la aprobación de estos estudios de impacto ambiental, creo que a este proyecto de ley no tenemos por qué tener que ver con suspicacia y aprobar tal como está redactado en el predictamen, incluyendo la parte en donde se establece claramente, salvo los estudios de impacto ambiental detallados que expresamente se excluyan por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros a propuesta del sector correspondiente, los que serán evaluados por el sector que disponga el referido decreto supremo. Con esto consideramos que en aquellos casos
en aquellos proyectos que demanden gran envergadura, en aquellos casos que estén previamente establecidos a través del Consejo de Ministros, se pueda pedir que sea el mismo sector quien tenga que hacer la calificación o la aprobación del estudio de impacto ambiental. Con esto no se está desnaturalizando para nada este proyecto. Por el contrario, se da viabilidad, se da celeridad, se da rapidez para que aquellos proyectos que tengan y que sean de gran envergadura necesariamente puedan ser vistos y aprobados por el sector correspondiente. Creo que este es un aporte que debe quedar y en ese contexto, señor presidente, nosotros daremos nuestro voto aprobando este proyecto de ley. Muchas gracias. Congresista Pari. Bueno, señor presidente, obviamente que este es el inicio, yo creo, de poder afirmar nuevos procesos en términos de aprobación y evaluación de los estudios de impacto ambiental. Hay que recorrer muchos elementos, porque la forma en que actualmente se analizan, por ejemplo, las variables que existen en el estudio de impacto ambiental, realmente son preocupantes. No solamente es hacer un listado de la composición florística, por ejemplo, es importante ver cómo es que los factores que existen en el medio rural o en el medio donde se localiza un proyecto se articulan con los procesos productivos y, por ejemplo, no hay lecturas en relación al tema, porque ahí se generan los elementos de conflicto, o sea, no solamente se analiza los elementos totalmente aislados. Agua, calidad y cantidad, pero más de eso hay que seguir viendo qué significa el agua en relación al proceso productivo propiamente dicho. ¿Cuánto si sirve o no sirve, o contribuye o no contribuye a ampliar la frontera agrícola o los niveles de producción? O pastos, no es solamente hacer un listado de cuál es la composición florística, sino cuánto de soportabilidad de carga animal tiene un área de pastoreo. Esos elementos, por ejemplo, no se incluyen y por ahí nacen los conflictos porque empiezan a chocar con los intereses de otros sistemas productivos que están adjuntos con donde se desarrollan las áreas de los proyectos mineros. En todo caso, es la norma, pero es importante ver el cómo y qué es lo que se evalúa. Y eso es fundamental porque tampoco se puede hacer abstracción de las poblaciones locales, porque las poblaciones locales tienen su forma de entender. Las lógicas locales son importantes de que esto tenga que incorporarse. Yo pido a los dos presidentes que eso tenga que estar también ahí. La lectura de los indicadores de las poblaciones locales como elemento de evaluación en los estudios de impacto ambiental. Porque no se puede hacer abstracción, ellos tienen sus propios indicadores biológicos, de calidad, de cantidad, y esos son elementos fundamentales. Cuando las formas de lectura son totalmente diferenciadas. A ver, para que concluya, congresista Pari. Cuando las lógicas empiezan a chocar, yo tengo una lógica científica, según lo dicen, y se pone en contraposición a la lógica andina, empieza a haber conflicto, porque las interpretaciones son diferentes. Entonces, ¿cómo es que recogemos el conocimiento andino? ¿Cómo es que recogemos la lógica y el pensamiento del poblador local en términos de lectura de los temas ambientales? Es sumamente fundamental, porque si no, empieza a haber contradicciones, empieza a haber problemas. Las poblaciones locales tienen indicadores totalmente claros y siempre lo han manejado. Los que conocemos el mundo andino sabemos, ellos saben cuándo hay una calidad de agua positiva o buena por el tipo de composición florística o por el tipo de fauna que existe en un ecosistema concreto y eso es una lectura totalmente clara. Entonces son elementos fundamentales que quizás todavía no se están entendiendo en la norma, pero sin embargo es un avance, creo, importante. Hay que articular, hay que desarrollar y hay que, en base a esta norma base de generar un sistema, hay que pensar fundamentalmente en el cómo, no solamente en el procedimiento, sino en el cómo es que se hace el estudio de impacto ambiental y cómo se dan las lecturas para precisamente evitar conflictos en el país. Muy bien, congresista Pari. Bien, hemos concluido el debate, vamos a suspender la sesión hasta las 5:30 de la tarde, quedando en debate el proyecto de ley 1461 y otros que propone crear el SENACE.